La verdad es que yo no me veía dentro de la empresa, pero curiosamente dije, bueno, paralelo a que terminé la carrera, busco trabajo, voy a ver qué puedo aportar en la empresa. Comencé desde puestos muy básicos, fui metiéndome en la operación. Estaba muy consciente que lo que buscaba era aprender, ¿no? Me interesaba también el poder ir sumando cosas, el decir, pues sabes qué, traigo el manejo de otras herramientas, el tema de tecnología, que mira que no es tan desarrollado como lo es hoy en día, pero me interesaba ir aportando, pero más que eso, aprender. Y me di cuenta que justamente hay mucha gente que llevaba ya muchos años en la empresa y decía, híjole, ya llegaron los hijos del dueño, la empresa se va a Ujú. acabar, ¿no? Es empresa Entonces, de construcción, ¿verdad? esa empresa de construcción, Ujú. construcción industrial, Ok. entonces imagínate, un giro súper de hombres, machista, la verdad. Entonces, Cliché, ¿no? pues Cliché que es de hombres. cliché que es de hombres, Ok. definitivamente, pero al final del día sí está este estigma, ¿no? Entonces, Ujú, pues yo recién salí de la carrera, entonces no falta que sí sientes, la verdad, y obviamente, pues lo escuchas, ¿no? En ese radio pasillo, el que nos va a enseñar una escuincla, ¿no? Entonces, esa ujú, parte en la que dices, híjole, como mujer desde ahí sentí el grandísimo reto de tener que pisar doblemente fuerte para ser escuchada, de ujú, inconscientemente sentir que tienes que demostrar el doble de lo que sabes para que finalmente te volteen a ver, ¿no? Entonces, no es sencillo, pero fue muy interesante. Te insisto, hubo gente en la empresa que entendió que, y fíjate, específicamente tuve una vez una conversación con alguien que tenía mucho tiempo en la empresa y le dije, a ver, yo estoy consciente que yo no sé lo que ustedes ya saben. Yo no vengo aquí a correr a nadie. Yo vengo a conocer el negocio de la familia, ¿no? ujú. Y si en ese inter yo puedo aportar, lo voy a hacer encantada. Y creo que ese bajar la guardia, ¿no? Me permitió también que la gente dijera, ok, pásate, ¿no? Ujú, Entonces fui aprendiendo de todas las áreas. Pasé por ventas, no había mercadotecnia, pasé ujú. por contabilidad, recursos humanos, tampoco había una estructura para recursos humanos. Después ya, con más años, la parte, pues administrativa de una manera integral. Eh, en ese inter te cuento también que para el fundador, mi papá, no era fácil aceptar los cambios, porque era un punto en el, yo siempre lo he hecho así, a mí me ha funcionado, ustedes acaban de salir y aún no saben, Ujú. ¿no? Entonces, no fue tan sencillo que él aceptara esta parte. Adicional a que cuando le empezamos justo a demostrar, y hablo en plural porque mi hermano y yo entramos más o menos juntos a la empresa, y sí hubo retos compartidos, pero definitivamente este tema, te insisto, de ser mujer teniendo a cargo hombres Ujú. fue doblemente difícil y más porque era de, volvemos, es un nicho en el que todos son ingenieros. Entonces era de, tú no eres ingeniero, tú no eres hombre, tú no traes pantalón, ¿no? Entonces, híjole, sí les generaba como conflicto. ¿No ibas con pantalones? Sí iba con pantalón, pero no me veían de la misma manera. Y mira que Bueno, hasta con bota de casquillo y todo, ¿eh? De repente. es un reto importante varias cosas de lo que has dicho porque creo que nos tocó a nuestra generación ese paso de nuestros padres donde quizá construyeron todo, donde no había nada y construyeron todo. Y nosotros llegamos en un punto, hablo como generación, donde ya hay más construido que antes. Entonces, este, para quien lo percibe como una generación de los baby boomers, quizá es distinto lo que podamos aportar nosotros, ¿no? Y creo que por ahí empieza todo este contexto que me resulta muy interesante continuar contigo, porque no solo es llegar a una empresa, llegas a una empresa familiar y llegas a una empresa familiar bajo el cliché de que eres mujer y en una empresa donde todo se percibe que fuera un trabajo rudo, que solamente Que no el hay hombre lo cabida, puede ¿no? Ujú. desempeñar, ¿verdad? Ok, pues qué interesante. Y ya al final, obviamente, esos fueron tus inicios, pero los últimos años que estuviste en la empresa familiar, ¿cómo fueron? ¿Cómo, te desempeñaste como directora administrativa y después como Ujú. directora general? Ahí creo que es donde quiero centrar que nos platiques ese cambio de ser
parte de una estructura administrativa a tomar las riendas y qué fue lo que enfrentaste. Pues mira, te cuento, estábamos inmersos, como te decía, tanto mi hermano, mi papá y yo. Mi papá estaba a cargo de la parte operativa, todo lo que era ejecución y obra. Mi hermano de toda la parte comercial y yo de la parte administrativa y financiera. Finalmente, en este paso en el que el fundador cree que solamente, o sea, ve a la empresa como la concepción de su hijo. Entonces Ujú, nadie va a querer y cuidar a mi hijo como lo hago yo. Solo ujú, yo lo conozco en cuanto a necesidades, en cuanto a hasta dónde lo quiero llevar. Entonces, esa es la mentalidad del fundador. Pero finalmente también es consciente de que la capacidad ya no le da. Y no me refiero a un tema de conocimiento, sino a un tema de exceso de responsabilidades. ujú, Entonces, sí intenta delegar, pero finalmente le cuesta trabajo y tiene ese miedo a perder poder y suelta, pero no suelta, pero presta la batuta. Entonces, esto se dio en la empresa y terminábamos siendo pues tres capitanes en el barco, lo cual es muy complicado porque si bien los tres queríamos lo mejor para la empresa, eran maneras muy distintas de llegar a puerto. ujú. Entonces, se empezaron a generar muchos conflictos en los que hubo intentos por hacer este proceso de institucionalización y creo yo que se dieron avances, sí se dieron muchos avances en el proceso. Cuando mi papá empezó a ver resultados, fue como soltando el decir, bueno, ya vi que esto te funcionó, ve haciendo más. Se avanzó en la institucionalización, pero en cuanto al proceso de sucesión, no, porque te insisto, como todo fundador, y es completamente válido, y lo he visto muchas veces, hay miedo a perder el control, hay miedo a perder el poder. Ujú, Y esto sucede cuando este proceso no es gestionado de la manera correcta. ok. Cuando no pones estos controles, sin duda, sí, va a empezar a haber un compartir responsabilidades, pero estas se diluyen cuando no quedan claras. Regresando a tu pregunta, había muchos conflictos, entonces, pues mi hermano y yo sí nos sentamos y le dijimos, no puede haber tres capitanes en este barco porque tú de repente ves solo un área, ninguno de los tres veía la empresa al 100%, Ujú, ¿no? Porque nos enfocábamos como específicamente en el área que traíamos acá. Entonces le dijimos, es momento de que tú decidas finalmente quién se queda a bordo del barco al 100%. Y entonces él dijo, ok, mi hermano siempre mencionó el, a mí no me interesa, ¿no? Porque él se veía teniendo más empresas, entonces él decía, yo no me voy a encasillar o encerrar en uno. Entonces como que volteó y dijo, bueno, ¿vas tú? Y me cede ok. finalmente esta dirección general. Desde ahí déjame compartirte que es bien diferente decir yo no quiero a realmente ya ver un organigrama que te presenten como director y que los demás, y esto lo comparto para los padres fundadores que tengan más Ujú, de un hijo, desde este miedo a decir, híjole, ¿qué va a pasar si le doy el timón a uno? ¿Se van a sentir los demás? ¿Se van a enojar conmigo? ¿No? Y todo esto te lo puedes ahorrar teniendo la estructura de un consejo de administración, un consejo familiar, ¿no? Que hablaremos más adelante de eso, pero finalmente yo creo que él sí tenía este temor y mi hermano visualizó bien diferentes las cosas cuando ya apareció en el organigrama, ella es la directora general. ok. Desafortunadamente, la estructura no estaba lista para operar con un director general. ¿Y a qué me refiero? Mi papá seguía sin soltar el poder, ¿no? Y si comparto todo esto no es por exhibir a mi familia, es por un tema de yo siempre he pensado que si lo que yo viví puede ayudarle a alguien más a hacer las Claro. cosas diferente, creo que, no sé, a mí me gusta mucho más compartir los casos no tan de éxito, sino aquellos casos que nos llevaron a retos y aprender doblemente. Incluso fíjate que es un ejercicio cada vez más común